Vamos a comenzar el día de hoy una serie que el Señor le ha llevado al pastor para que nosotros aprendamos de esta parte de la palabra. La serie de no sé cuánto nos vaya a llevar, pastor, ¿verdad? No sabemos, pero es la bendición de congregarse, la bendición de estar juntos, la bendición de ser iglesia. La bendición de poder sentarte con alguien ahí a un lado y saber que ese alguien te va a ayudar y te va a respaldar. Esa es la bendición de congregarse. Es bienvenido a casa. Esta es tu casa. Esta es la casa, este es el hogar, este es el lugar que Dios proveyó para ti, para que tú seas alimentado, seas fortalecido y seas receptor de toda la bendición que Él tiene para sus hijos, para su pueblo en determinado lugar, en determinada congregación. Todo lo que nosotros somos como iglesia, todo lo que nosotros como hijos de Dios, no sucede sino a través de la sangre de Cristo Jesús. Él es el que nos hizo hijos, Él es el que nos hizo iglesia. Y ahora que yo estaba leyendo la escritura, dice la palabra que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y dije yo, ¿cómo amó a la iglesia? Si la iglesia fue fundada después de que vino Cristo en los Hechos de los Apóstoles, ¿cómo es que amó a la iglesia si todavía no había iglesia? Todavía no veíamos con los ojos naturales la iglesia, pero Él ya te había visto a ti como una futura iglesia. Por eso te amó desde la fundación del mundo y entregó su vida por ti y por mí, para que viviéramos creyendo en Él y recibiendo su bendición, su palabra y su libertad a través de la iglesia que Él salvó, que Él compró, que Él proveyó para ti y para mí. Entonces, si tú pones atención a toda esta serie, yo creo que tú vas a entonces entender es el compromiso con la iglesia. Yo quisiera que tú pudieras entender lo que es una vida regular, de asistencia regular a la iglesia. Yo quisiera que tú pudieras entender y recibir y disfrutar los múltiples beneficios que se reciben por asistir, por congregarte y por participar en una iglesia. Lo primeritito que te voy a decir, y esta es nada más la introducción, así como para que si no te habías acomodado en la silla, te acomodes, ¿verdad? Si tú eres de los que decían, no, yo en mi casa, el Señor y yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito autoridades, la palabra dice que nosotros somos autoridad y yo soy mi propia autoridad. Mira, yo acá en mi casa, yo veo la televisión, yo veo el YouTube y ahí veo las predicaciones y todo, entonces yo no necesito congregarme, Dios está conmigo, Dios está en todo lugar. Pues en parte es verdad lo que estás diciendo, pero deja de decirte una cosa que a lo mejor no habías pensado. Es más, no que no lo hubieras pensado, yo creo que no estás tan inmerso en lo que piensas tú mismo que no te habías dado la oportunidad de escuchar al Espíritu Santo cuando lees la palabra, porque la palabra dice que Cristo va a venir otra vez y va a venir por su iglesia, por la que Él ama, por la que Él rescató, por la que se está congregando, por la que le está adorando junta, por la que están ahí reunidos. Por esa iglesia es por la que va a venir el Señor, no por los que andan en su casa, no por los que se reúnen solos, no porque buscan al Señor en la naturaleza, no, esa no es así la iglesia. El Señor va a venir, Cristo va a venir por su iglesia. Y los que saben y entienden qué es una iglesia, nos vamos a ir con el Señor. Y vamos a ser arrebatados en las nubes y nos vamos a ir con Él a vivir eternamente. Porque para eso se entregó el Señor, para su iglesia, para venir y rescatar a su novia, a la que luego va a ser su esposa. Así es que este ni es el punto número 1, pero ahí apúntalo. Cristo va a venir por su iglesia, por el que está congregado con ellas.
¿Cuál es la error, lo que nos lleva a los errores? Que tenemos perspectivas de la iglesia así bien chiquitas, bien pequeñas, muy centradas en una cosa. Hay una historia de una persona que dice que mandó a 3 personas a ir a la ciudad de Nueva York. Entonces, para información, la ciudad de Nueva York es una de las ciudades que más diversidad cultural tiene, porque reciben gente de todas partes del mundo, vive gente de todas culturas, geografías, y todos llegan ahí. La cosa es que cuando llegas ahí a una ciudad, pues unos se juntan con otros y las etnias, las culturas se juntan y van haciendo como sus grupos, ¿verdad? Aún geográficamente dentro de la ciudad. Y entonces una persona le dice, escoge a 3 y le dice, quiero que vayas y quiero que vayan y que vean a la ciudad de Nueva York y me digan cómo es. Tú vas a ir al Chinatown, ¿verdad? Al pueblo chino. Tú vas a ir a la pequeña Italia, le dice. Y tú vas a ir al Central Park, al parque en Nueva York. Y entonces van, se están una semana ahí y regresan. Y cuando regresan, les dice, a ver, ¿cómo es Nueva York? Le dice al primero. Ay, pues es como China. Como si fueras a China, haz de cuenta, así es Nueva York. Ah, y luego oye el que fue a la pequeña Italia y le dice, no es como China, es como Italia. Hasta huele a café y a pan recién horneado, ¿verdad? No, Nueva York es como Italia. Lo mismo, es más, ni vayas a Italia, ve a la pequeña Italia, Nueva York. Y entonces el que fue al Central Park le dice, disculpen, ni China ni Italia. Yo no sé a dónde fueron ustedes. Nueva York es un bosquezote que hasta lago tiene, es un parque. Y entonces la persona que los envía le dice, sí, quizá es todo lo que ustedes están diciendo, pero de manera individual. Si tú te haces más lejos, tú te vas a dar cuenta que Nueva York no es ni China, ni Italia, ni es un bosquezote, ni es un parque. Nueva York es una ciudad. Eso pasa con la iglesia cuando te preguntan, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y entonces tú empiezas a escuchar respuestas como, es que para mí la iglesia es esto. No, para mí la iglesia es esto otro. Lo que pasa es que tú estás contestando lo que es para ti de acuerdo a tu propia opinión, de acuerdo a tus experiencias en el pasado con alguna iglesia, de acuerdo a lo que has leído, a lo que has escuchado. Entonces yo lo que te vengo a decir hoy es que la iglesia no es lo que es para ti, lo que es para ti y lo que es para ti. Yo te vengo a decir lo que dice Dios que es la iglesia, lo que está escrito en la palabra de lo que es la iglesia, no lo que tú piensas, porque a lo mejor tú me vas a decir se parece a China, se parece a Italia, se parece a un parque. No. ¿Qué dice la palabra que es la iglesia? ¿Qué dice Cristo que es la iglesia? ¿Qué dice el Espíritu Santo y qué me muestra acá adentro que es la iglesia? ¿Qué son todos ustedes y todos los que están sentados ahorita en un lugar congregados? El día de ayer se reunieron los varones y yo le digo al pastor, ya cuando llegó en la noche, porque fueron a los tacos, después los que se perdieron, ¿verdad? Entonces llega el pastor, ¿verdad? Y olía a taco, ¿verdad? No me podía decir que no había ido a los tacos, ¿verdad? Pero sí, pero se le impregnó de todo lo que los demás comieron. Pero él llega y yo le pregunto, ¿y cómo les fue? O sea, en la reunión de varones, ¿verdad? ¿Y cómo les fue? Y me dice, muy bien, muy padre, estuvimos ahí orando. Ya, está poniendo la pijama. Y yo, ¿qué? ¿Cómo les fue? Pues bien, es que ahí estuvimos, fueron este y este. No, ¿cierto o no? Que le digo, no, dime cómo les fue. Es que si la palabra dice que donde 2 o 3 están congregados, el Señor está en medio de ellos y están orando, y entonces el Señor se deja caer. Yo quiero que me cuentes qué pasó, le digo. ¿Qué oraron? ¿Por quién oraron? ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? ¿Qué resultados? ¿Qué experimentaste? O sea, para mí esa es una reunión, para mí esa es la congregación, para mí eso es juntarse con la iglesia, ¿sí?
Yo les digo, a mí me gusta mucho cantar y adorar al Señor en mi casa y pongo ahí música y todo. Ay, pero yo no quiero perderme y hago todo lo posible por no faltar un domingo. Porque además de que el domingo es el primer día de la semana, es la primicia de la semana, lo que suceda en domingo va a suceder el resto de la semana. Marca lo que tú decidas en domingo, va a marcar el resto de la semana para ti. Así es que si tú decides irte a la barbacoa, ¿verdad? El domingo y no venir porque andas para acá y para allá, en barbacoa, en tacos te va a comer el diablo toda la semana. Mira, te va a hacer al diablo hasta acá la salsa, mira. Pero venir el domingo, yo les digo, reunirme, venir y cantar y escuchar la preparación de todos los ministros que en música, en danza, que por cierto, estrenamos hoy patrones, hoy no los estrenamos. Ay, pero es que nos mandaron un mensaje donde nos dicen, miren todos los patrones nuevos de danza que el Señor nos dio. Ay, dije yo quiero que ya me ministren con eso. ¿Qué ministraron hoy? Rápido, 1, 2, 3 palabras. Amor de Dios, ¿qué más? ¿Qué? La fidelidad de Dios. Cuando ellos hacen sus banderas, hablaban del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. Y nosotros cantábamos y ellos, más amor, más fidelidad. Yo por eso quiero venir. Porque aquí en vivo, en directo y a todo color, suceden cosas que no suceden en la televisión. Cosas que no suceden en el teléfono. Cosas que no suceden en un video. Deja decirte una cosa, la palabra que se imparte por redes sociales, que se imparte por todos los medios electrónicos, es buena, es válida, es real. Pero deja decirte una cosa, que el siervo del Señor está impartiendo ese día, es algo que el Señor le dio para su iglesia, para la iglesia que Él está ministrando, para las necesidades particulares de esa iglesia. Y entonces cuando tú empiezas y te clavas en todas esas predicaciones y predicadores, y no hay nadie como él, y que qué bárbaro, y qué unción, y que qué palabra, sabes que poco a poco tú te vas a dar cuenta que te vas a empezar primero a menospreciar la palabra que recibes en tu iglesia. Y la palabra que se imparte en tu iglesia, en tu congregación, es la que tú necesitas escuchar. Porque aquí hay un pastor, aquí hay un liderazgo que está listo para impartirte lo que el Señor nos está mostrando que tú necesitas. Tú, Monterrey, 2019, Más Palomas, todos los que estamos aquí, Fuente de Vida, es lo que necesitas escuchar. Por eso Él te atrajo a este lugar. Pero si tú te conformas con lo que oyes en otros lugares, que ni siquiera estás presente, tú estás comiendo de las migajas que se caen de la mesa de otros. ¿Me puedo bajar? ¿Sí? Agárrense. Porque tú estás comiendo entonces de las migajas que hay para la mesa de otro. Dios, el Señor Jesús dijo, yo voy a poner la mesa delante de ustedes para que todos estén comiendo. Todos los de Fuente de Vida van a comer esta palabra porque se les va a hablar de la congregación, de mi amor por ella. Y tú por allá, y las mujeres deben de ponerse aretes, una predicación. Una ocasión, una persona que iba a mudarse de ciudad, asistía a la iglesia y antes de irse pidió una cita conmigo y no me acuerdo si estabas tú, pastora, o estaba hermano Rosaura, que dice, quiero agradecer todo lo que yo he recibido y así, dice, pero una de las cosas, dice, que quiero hacer en esta reunión es que quiero pedirles perdón, pastora. Y dije yo, pues
Sí, dije yo, ¿por qué, hermana? No, para nosotros ella no había hecho algo, nada malo, ¿verdad? Y dice, no, es que quiero pedirles perdón. Dice, porque cuando yo llegué a esta iglesia, yo ya venía de otra congregación con con una forma de proceder dentro de la congregación, que cuando yo las vi a ustedes, dice, con aretes, maquilladas y en pantalón, dije yo, ay no, esta congregación, qué mujeres, el Señor, aquí el Señor no se puede manifestar, ¿qué va a hacer el Señor aquí? Dice, y yo quiero pedirles perdón, dice, porque yo estoy impresionada con sus vidas. Después de haber estado aquí durante 6 meses, dice, estoy impresionada de la manera en que el Espíritu Santo se muestra a través de ustedes, en que el Espíritu Santo las toma y ustedes se dejan tomar, en la manera en la que han modificado y su temperamento ha sido gobernado por el Espíritu Santo, la manera en la que oran, la manera en la que le creen al Señor. Dice, eso no tiene nada que ver en la forma en la que se están vistiendo. Y digo, finalmente estamos todas bien y apropiadas, ¿verdad? No estamos inapropiadas. Pero lo que te quiero decir es que juzgamos la iglesia de acuerdo a tantas cosas que se ha dicho de la iglesia, tantas interpretaciones erróneas de lo que la Escritura habla realmente de lo que es la iglesia. Entramos en un legalismo, ¿verdad? Donde todos estamos diciendo, bueno, sí, no, sí se puede, no se puede, se vale, no se vale, y empezamos a criticarnos unos a otros y nos perdemos realmente del amor de Cristo en una iglesia. Porque en el legalismo no hay espíritu, en el legalismo no hay presencia de Dios. En el legalismo hay normas, hay reglas, pero no fluye el Espíritu de Dios. En una iglesia donde hay libertad, en una iglesia donde hay sanidad, es una iglesia donde no hay crítica, donde no hay pleitos, donde no hay murmuración, donde no hay competencia entre unos y otros. Si te has encontrado una iglesia así, y usted diga, amén, ya la encontré, aquí estoy en ella, quédate ahí. ¿Para qué te vas? ¿Para qué te sales? ¿Y para qué andas picando en un lado y en otro lado y en otro lado? Amada, es que el Señor está en todo lugar. Sí, está en todo lugar. Otra vez. Sí, está en todo lugar. Pero tú has sido plantado en un jardín particular para ser regado por una agua en particular. Amén. Pues esta es la introducción. Cuando nosotros evitamos la agenda de Dios, o sea, el asistir a la congregación, nosotros estamos evitando a Dios mismo. Y nosotros estamos asumiendo que vienen consecuencias de sacarle la vuelta a Dios, de sacarle la vuelta a la iglesia, de poner como prioridad los paseos, la barbacoa, las sábanas, ¿qué más hacemos el domingo? El partido. Cuando tu prioridad es esa, el Señor Jesús dice, bueno, esa es tu prioridad, no puedo hacer nada. Tú decidiste, yo respeto tu decisión. Tenemos que asumir las consecuencias. Nos empieza a ir mal, nos empezamos a enfermar, empezamos a dudar, empezamos a tener pérdidas de salud, de trabajo, de finanzas. Comienzan a suceder esas cosas cuando tú te retiras de una congregación. Empieza a haber muchas preguntas, empieza a haber dudas, cuestionamientos, y al rato te ves que ya no quieres ir a ningún lado porque el Señor y tú eres tan perfecto y el Cristo murió por ti y aquí Él y yo. Pero ahorita vas a ver
Yo una vez dije y he escuchado también que mi esposo dice, amo tanto a ese varón y él ama tanto a esta mujer, que el que no respete a esta mujer y el que no respete a ese varón y el que no ame a esta mujer y el que no ame a ese varón, asume las consecuencias. Y las consecuencias, ¿sabes qué? Es que si tú no amas a mi esposo, si tú no respetas a mi esposo, yo no te puedo tratar como alguien que ama a mi esposo y que respeta a mi esposo. Y lo mismo para acá. Entonces Cristo dice, esta es mi novia, esta va a ser mi esposa cuando yo venga por ella. Pero si tú no la amas, pero si tú no la respetas, pero si tú no le das el valor que tiene esta congregación, lo siento. La iglesia es lo más preciado que yo tengo. Vas a asumir las consecuencias. Y la primera es que el día que yo venga, voy a venir por mi iglesia, no por los que se levantaron contra mi iglesia. Ay, Dios mío. Pero hay mensaje más sublime. Ay, usted diga, pasaba que bueno que salimos del bache, ¿verdad? Salimos del terreno montañoso para pasar al terreno romántico. Y diga, ay, por eso me caen bien, porque ustedes agarran la onda de volada. Yo sé que los salmistas también, porque si yo le digo, a ver, Iván, música de romántica. Bueno, más fácil, música de caravana de camellos en el desierto. No te creas, gracias por estarnos ministrando. Yo les digo a los muchachos, ¿sabe usted que la palabra dice que el pueblo estaba en una situación muy difícil y entonces mandan a hablar al profeta y le dicen, queremos que venga el profeta y nos dé palabra al profeta? Y entonces ahí va, dice, y que nos diga qué hacer. Entonces ahí va el profeta, ¿verdad? Y le dice, espérenme, dice, porque le dice, danos la palabra, dinos qué nos dice el Señor que vamos a hacer. Y el profeta le dice, el profeta le dice, está bien, sí, pero antes de que oigan la palabra, tráiganme un tañedor. Tráiganme un tañedor. Un tañedor era un músico, ¿verdad? El que estaba tañendo las cuerdas y estaba tocando. Dice, porque, dice la palabra, mientras el tañedor tocaba, dice, el Espíritu de Dios descendía y ministraba el Espíritu de Dios al profeta y el profeta entregaba la palabra. Eso es lo que él está haciendo. Eso es lo que hacen cuando están tocando mientras estamos ministrando. No es así como que fondo musical ni fondo romántico para la palabra que vamos a recibir, ni para que se oiga bonito, ni para las emociones elevarlas. No, yo siempre les he dicho, y no es cierto, cada vez que voy a predicar, ¿quién va a estar ahí? ¿Quién va a yo necesito, como el profeta, necesito que alguien esté provocando el Espíritu para que venga y fluya. Gracias, estás tocando muy bien, gracias. Entonces vamos al lado romántico. ¿Quién es la iglesia? Acuérdese, no es lo que para mí es lo que la palabra dice que es la iglesia. Y te voy a decir 3 cosas que no quiero que se te olviden, porque estas 3 cosas van a luego a desbaratar todo lo que, o a desdoblar todo lo que el Señor nos va a decir en las domingos siguientes, ¿sí? ¿Quién es la iglesia? No lo que para mí es, no lo que personalmente es. La iglesia, 3 cosas principales. Primero, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Número 2, la iglesia, dice, las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Y número 3, la iglesia es la amada. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 5:23
Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hay más pasajes en la Escritura que hablan del cuerpo de Cristo, donde el cuerpo de Cristo somos nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Y la palabra dice en un pasaje en 1 Corintios capítulo 12, de los versos 12 al 27, es largo este pasaje, pero dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos tienen la misma, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, sean hombres o mujeres, vivan en Maspalomas, en Villa del Río, en Santa Catarina, en Juárez, en Cumbres, en Guadalupe, donde quiera. Somos un mismo cuerpo. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Verdad? Entonces, si usted es de los que andan solos, como dice el pastor, guayanero solitario, usted no es iglesia. Porque aquí la palabra dice claramente que el cuerpo no es un solo miembro. O sea, la iglesia no es una sola persona. El cuerpo son muchos miembros. El cuerpo es la oreja, el ojo, la mano, el pie, y todos hacemos un solo cuerpo. De manera que si uno anda solo por aquí y por allá, esa no es la iglesia, aunque diga que el Señor está con él. Si dijere yo al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. 21. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Así, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Esos que nunca hablan en la iglesia, esos que siempre están sentaditos, esos que pareciera ser los más débiles, esos son los más necesarios. Yo a veces que les digo a alguien, hermano, usted no se preocupe, es que hermana, yo no hago nada y quisiera servir, pero no puedo, y X cosa. Le dije, no, hermano, aquí dentro de la congregación hay personas que mientras uno está ministrando y haciendo cosas en la iglesia, uno voltea para ver si están ahí. Es suficiente para mí saber que están ahí para seguir ministrando. Es como cuando uno está dormido con tu esposo, ¿verdad? Con tu esposa en la cama, en la king size, ¿verdad? Está bien grande la king size. Y entonces te despiertas en la mañana y ¿cómo le haces? Para saber si está ahí, lo buscas. Eso pasa a veces con las personas que parecieran los miembros más débiles, ¿sí? Uno está ministrando, pero está uno, aquí está. Ora por mí mientras estoy haciendo, porque yo sé que están ahí. Nadie se menosprecia a sí mismo, ninguno menosprecia a otros, porque somos el cuerpo. Ahora dice, el cuerpo es uno solo, ¿sí? Pero el cuerpo tiene cabeza, y la cabeza no somos ninguno de nosotros. La cabeza es Cristo es la cabeza. Mire, cuando el cuerpo, si quisiera mover sin cabeza, cuando el cuerpo quisiera moverse en su propia agenda, entonces el cuerpo va a estar basado en emociones y en sentimientos, puro corazón y pura víscera, ¿verdad? Bien visceral y bien entregado y bien apasionado, pero sin dirección. Es cuando nos volvemos emocionales,
Cuando nosotros andamos sueltos, cuando no entendemos que Cristo nos hizo iglesia, nos volvemos iglesias emocionales. Nos volvemos iglesias que nos encantan los programas, las reuniones. ¿Y qué va a haber? Va a haber reunión de mujeres. ¿Y qué van a dar? Ay, ma. Ese es un cuerpo sin cabeza. Ay, para que ya no me anden preguntando que qué van a dar. ¿Por qué está pensando en qué van a dar? ¿Por qué está pensando en qué van a hacer para que yo sea beneficiada? Usted es el cuerpo y usted es responsable. Si usted es mano, es responsable de la otra mano. Si usted es mano, es responsable de peinar el cabello de alguien más. Entonces va a haber una reunión, pastora, qué padre, que gracias al Señor que va a descender el Espíritu. ¿Y qué nos irá a hablar? ¿Qué nos irá a decir? Porque vamos a venir muchas, somos más de 2 o 3, así son las reuniones de mujeres. Somos más de 2 o 3. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué puedo hacer? Porque quiero bendecir al Señor Jesús y quiero saber lo que la cabeza dice, porque en la cabeza hay dirección y en la cabeza hay carácter y en la cabeza, que es lo que está por encima de todo, hay gobierno. Hay gobierno. Entonces, cuando ves iglesias sin carácter, cuando ves iglesias que donde cada quien hace lo que quiere, iglesias donde le gritan a los líderes, le gritan al pastor, se gritan y murmuran entre unos y otros, es una iglesia que no tiene cabeza. Es la gallina sin cabeza, es el jinete sin cabeza, con la espada siempre. ¿Se acuerdan del jinete sin cabeza? Matando a todos por el bosque encantado. En la iglesia la cabeza es Cristo, donde hay un gobierno en nuestras vidas. Antes alguien decía, y yo escuchaba y yo decía, sí, puede ser que sí, es que el gobierno de Jesús está en mi vida, pero de a poquito, hermana, de a poquito, porque pues no puedo, ¿verdad? Entonces, a veces sí le hago caso a Jesús y a veces a Cristo y otras veces no. No, hermano, el gobierno de Jesús está o no está. O es gobierno o no es gobierno. Esa es la cabeza en la iglesia. Por eso, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No diga, para mí la iglesia son los programas, es un lugar donde reunir. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y somos miembros los unos de los otros. Es el lugar donde el Señor se manifiesta, donde el Espíritu está. Es el lugar que ha sido comprado. Cada uno de nosotros hemos sido comprados a precio de sangre por Cristo Jesús. Porque el valor de la iglesia no depende de lo que somos nosotros. El valor de la iglesia no depende del trabajo que tú tienes o del trabajo que no tienes. El valor de la iglesia no depende de las condiciones académicas que tú tienes. El valor de la iglesia depende del corazón de Dios, que se volcó en amor hacia nosotros y entregó a su Hijo para morir por nosotros, comprados a precio de sangre en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque el cuerpo y el espíritu son de Dios. O sea, ¿quién dijo ahorita, Giselle? Nosotros no somos nada sin Él. ¿Qué más encuentras en el cuerpo? Esa es la familia de la fe. Una vez escuché a un conferencista que decía, cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, pero no es nada más acercarte, sentar, ir, venir, se termina y ¡pum!, corres y te vas. Y no saludas a nadie ni te involucras en nada. Eso tampoco es ser iglesia. Asistir no es ser iglesia. Asistir es encontrar una familia. Dice este conferencista, es reparentarte. O sea, vuelves a tener parientes. Y a veces amamos tanto a estos nuevos parientes que terminan siendo nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestras mamás, nuestros papás. Porque esa es la provisión. Esa es la provisión de Cristo en una iglesia. Entonces, si tú estás buscando reparentarte, tú introdúcete en la iglesia. Pero realmente comprométete, no como las direccionales de los carros. Tic-tac, tic-tac. Hoy sí, hoy sí, un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no. Hoy, y luego tenía una camioneta que pues ya está así como que viejita, ¿verdad? Y cada vez le pasaban más cosas a la camioneta.
Y un día yo puse la direccional y la direccional empezó tac, 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 tac. Ay, dije yo, no, pues ahora sí que el de atrás no tiene ni manera de decir que no vio porque la direccional está ta, 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 ¿verdad? Entonces, cuando me doy cuenta, me estaba avisando que ese tac, 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 es que no funciona la direccional. Entonces, el de atrás no estaba viendo nada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque a veces también nos metemos tanto a asistir, pero ¿sabes qué? No estás haciendo nada, ni le estás diciendo a nadie nada, ni estás compartiendo nada, porque nada más estás asistiendo, pero no hay presencia, no hay compromiso. Es asistir, es hacernos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? Dice la palabra en Mateo 6, verso 18. Es esa plática que tuvieron Pedro y el Señor Jesús. Voy a leer solo este versículo, el 18. Estoy equivocada con el pasaje, estoy equivocada con el pasaje, pero es cuando el Señor Jesús le dice, y bueno, cuando el Señor le dice, cuando Pedro le dice, tú eres Cristo, tú eres el Hijo del Dios, tú eres la roca, y el Señor Jesús le dice, bienaventurado, dice, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y sobre eso, dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sobre eso que acabas de decir, sobre esa declaración que acabas de hacer, que yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, que yo soy el Salvador, sobre esa declaración te estoy diciendo que la iglesia está edificada. La iglesia está edificada sobre mí. Y el que cree en mí y se congrega en una iglesia, entonces las puertas del infierno no se levantan contra ella. Híjole, yo hubiera esperado que usted gritara amén y que se parara, porque el infierno, el que tanto le temen y el que tanto miedo le da a todo el mundo, a usted no le va a hacer nada. A usted le va a hacer cosquillas, a usted le va a venir guango. Si usted cree en el Señor Jesucristo y vive como el Señor Jesucristo quiere que viva, amando su iglesia, participando con su iglesia. Cuando yo aprendí a orar por mis hijos, y por ahí sembré unos libros que se llaman Los 7 absolutos para orar por tus hijos. Si alguien lo recibió y todavía no tiene hijos y no está en condiciones de leerlo, siémbrelo más adelante. Pero yo ahí con ese aprendí a orar 7 cosas importantes sobre mis hijos, y una de ellas era la protección. Entonces, hablando del Salmo 91, porque la palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la protección, la habitación en el Altísimo, la habitación, estar en los lugares donde el Altísimo está. Y cuando oraba por mis hijos, entonces yo entendí, Padre precioso, decía yo en mi oración, que mis hijos nunca se olviden de habitar en tu presencia. Esa es su casa principal, tu presencia, bajo tu abrigo, Señor. Pero que nunca se olviden que en el lugar en el que estén, se congreguen, participen, se comprometan con una iglesia. Porque si yo quiero que mis hijos estén seguros, si yo quiero que mis hijos estén a salvo, entonces no hay un lugar más adecuado que la iglesia. Porque las puertas del infierno, o sea, el diablo y todos sus demonios, se ponen un alto cuando tú eres un miembro de una iglesia.
activo. Entonces somos partes del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Es la única organización, la única reunión, la única personalidad en las que las puertas del infierno no se levantan contra ella. Y eso se lo debemos al Señor Jesucristo. ¿Quiere estar seguro? Acérquese a la iglesia. Y por tercero, la iglesia es la amada. Ahora sí, haga otra vez. Voltea a ver a alguien que usted quiera. Si usted todavía no hay ahí nada, no voltee, ¿verdad? Sí. Dani, acá. Voltee y hágale. Y entonces el que todavía nada, piense en alguien y hágale. Pero ahora todos piensen en Cristo y háganle. Mi Señor Jesús. ¿Qué 14 de febrero? Ni qué 14 de febrero. Mi Señor Jesús, cuánto nos ama el Señor. Cuánto nos ama el Señor. Y estamos ahí en Efesios. Vamos a regresarnos a Efesios. Efesios capítulo 5, desde el verso 25. Y le está hablando a los esposos, cómo tratar a sus mujeres, a sus esposas, ¿sí? Pero el ejemplo que les está dando es la manera en la que Cristo ama a la iglesia, en la que Cristo trata a su iglesia. Y le dice, número 1, maridos, amad a vuestras mujeres, en el verso 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, donde hay amor, hay entrega. Cristo se entregó, Cristo se dio a sí mismo. Él se regaló por la iglesia. Él regaló su vida, Él regaló su sangre, Él se humilló, Él regaló su gloria, entregó su gloria por ti y por mí. Ese es el primer amor. Esa es la parte fundamental de cualquier amor, donde hay una entrega. Maridos, entréguense a sus esposas como Cristo se entregó a la iglesia. Uy, esposas. Ay, no sabe cómo orar por su esposo. Ahí está. Ay, Señor, que se entregue como Cristo se entregó a la iglesia, para que me ame como Él ama tu iglesia. Verso 26. Se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice este verso 26 que el Señor se ocupa de mantener a su iglesia limpia. Él fue el que la lavó. Tú y yo no nos lavamos. Ni tú lavaste a ella y ella te lavó a ti. Nosotros somos incapaces de lavarnos de nuestros pecados unos a otros. Cristo es el único que puede mantenernos limpios. Dice Ezequiel, capítulo 16, dice que esta es una historia de cómo el Señor vio a su pueblo, a su amada, a la Sión que Él quería. Y dice, y entonces pasé y te vi. Y te vi y estabas herida y estabas sucia, estabas maltratada. Dice, estabas en tus sangres con tus heridas. Y cuando te vi, te agarré y te sacudí y te dije, ¡vive! ¡Vive! Y te volví a mirar y te tomé y te lavé con agua y te limpié tus heridas y te puse aceite, medicina para ti. Y después de eso te vestí. Dice, con vestidos de lino fino, con bordados. La que estaba tirada,
la que estaba menospreciada, porque dice, todos tus enamorados te habían abandonado. Todos aquellos cosas y personas en las que habías confiado te volvieron la espalda. Se te cayó el castillo en el que tú estabas fundamentando tu vida. Esos son tus enamorados, no físicamente personas, sino también las cosas en las que confiabas. Y estabas ahí destruida y derrotada, pero dice, por mi causa te lavé, te sané, te curé, te vestí, te puse bordados, dice, te puse los mejores zapatos, el zapato más fino, yo creo, no sé si serían Prada o qué serían, pero te puse los mejores zapatos, te llené de adornos, te puse una diadema. Amén, aleluya. La iglesia tiene una diadema. La iglesia ha sido comprada, lavada, sanada. Y dice, termina diciendo ese pasaje, y te hermoseé. Dice, todos conocieron, dice, tuviste un renombre a causa de tu perfecta hermosura. Dice, pero esa hermosura que tú tienes tan perfecta no provino de ti, sino de mi hermosura, dice el pasaje, yo te di a ti. Esa es la iglesia hermosa, porque tiene la hermosura de Cristo. Una iglesia lavada, una iglesia que Él decide mantener limpia. Y mire lo que en este pasaje dice, primero te lavé, después te hermoseé. Y a veces uno quiere luego, ay Señor, sí, la iglesia, aleluya, gloria a Dios, Señor, bendíceme, dame, entrégame. La palabra dice calmation y tranquilation. Quiero lavar tus heridas. A veces venimos a la iglesia, ay sí Señor, ya por favor, quiero salir de estas. Y todos cuando llegamos a la iglesia queremos salir de la que estamos. Pero el Señor dice, pues esa va a ser la hermoseada. Primero déjame lavarte. Porque así, un marido ama a su iglesia, un marido ama a su esposa, procura el bienestar de ella. Dice verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, a fin de presentársela a sí mismo. Si Él es santo, entonces dice, bueno, ya creyeron, ya están aquí, ya están limpios, o sea, hay que santificarlos. Hay que apartarlos, hay que separarlos, porque yo quiero tener una relación con ellos. Pero yo, dice el Señor Jesús, soy tan santo que ellos son tan humanos que todavía falta. Entonces yo los hermoseé, ahora yo los santifiqué. De mi santidad les doy a ellos. Y yo siempre les he dicho, todo lo que nosotros tenemos acá en el interior no proviene de nosotros. Somos participantes de la naturaleza divina. Si Él es santo, nos dio de su santidad como iglesia para poder abrazarnos, para poder acercarnos a Él. De otra manera no podemos acercarnos a Él. Se va dando cuenta cuando usted le pregunten, ¿y qué es la iglesia? Para mí la iglesia es un lugar donde nos reunimos. Es la amada, es la santificada. La iglesia es la limpiada, la sanada, la invencible, la indivisible. Verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo jamás le va a hacer daño a su iglesia. El hombre puede hacerle daño, pero Cristo no. Y hay de aquel hombre que se atreva a hacerle daño a la iglesia porque se las ve con el Señor.
Pero dice aquí esta palabra, aquí al final dice como también Cristo ama a la iglesia, la sustenta, la cuida, se entrega, se da, no tiene límites. Y si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. ¿Eh? Y si es, no, tampoco. Ay. Mire, yo estaba oyendo la canción ayer porque me acordé de esa canción. Y mire lo que dice, haga de cuenta que está hablando el Señor Jesús. Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Y es que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Y si te he dado todo lo que tengo, si no hay un minuto de mi tiempo, dice el Señor Jesucristo, que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas, ¿me quieres, Señor? Y si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Pero para románticos, Cantar de los Cantares. Y ahora le voy a leer algunos pasajes para que usted vea lo que es sustentar, cuidar, alimentar, estar enamorados. Usted vaya pensando que Señor Jesús, estoy hablando del Señor Jesús y usted, cuánto nos ama el Señor. Dice la palabra en Cantares, diferentes versículos, dice la iglesia. Cantares es un romance entre un esposo y una esposa, y es la figura de Cristo con la iglesia, de cómo se aman. Y dice, ella dice, la voz de mi amado, escuché la voz de mi amado, he aquí, ahí viene. Cuando tú empiezas a escuchar por ahí, que el Espíritu te empieza a hablar, prepárate porque Cristo ahí viene, ahí viene. Y he aquí, Él viene, y dice Él, toda tú, dice Cristo, te está diciendo, iglesia, toda tú, toda, eres hermosa. Y en ti no hay mancha. Prendiste mi corazón, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos. O sea, con un ojo. A lo mejor le cerró el ojo. Con un ojo. La iglesia cautivó al Señor Jesucristo, lo cautiva, lo enamora. Imagínese que lo veamos con los dos. Mira al Señor Jesucristo y Él va a quedar prendido de tu corazón. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Y las muchas aguas, no importa lo que pase, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y aquí te va, si no has aprendido ninguno de estos versículos, aquí te va el que quiero con el que te quedes. Y le voy a pedir a mi amado que venga aquí al frente, porque no puedo hacer esta figura con nadie más que con mi amado. ¿Cómo lo practicamos, amado? Porque yo le dije, no le dije qué iba a decir, pero yo le dije un pasaje en la escritura que dice, su izquierda está debajo de mi cabeza y con su brazo derecho me abraza. ¿Qué es esto? ¿Qué ven aquí? ¿Qué más? Protección, descanso, cuidado, ternura. Gracias. ¿Cómo te sientes tú cuando tu esposo te abraza así? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te abraza así? ¿Cómo se sienten, mujeres? ¿Segura? ¿Amada? Así dice la Escritura, que el Señor Jesucristo es para nosotros. Iglesia,
Hoy el Señor Jesús con su brazo izquierdo toma tu cabeza y con su brazo derecho te abraza. ¿Cuánto nos ama el Señor? Esa es la iglesia, esa es la amada. Y de ahí nace el misterio de ser uno solo con Cristo. Así dice la palabra, como el marido y la esposa son uno solo, así Cristo y la iglesia se vuelven uno solo para caminar juntos en esta existencia en la tierra y para caminar juntos en la eternidad. Porque Él va a venir por su iglesia, por su amada, por su cuerpo, por la indestructible, por la invencible, para llevársela a vivir con Él eternamente. Entonces, quiero despertar a aquellos que estaban perdiendo una relación abundante con el Señor Jesús por causa de no venir a la iglesia. Despierta, despierta y mira todo lo que te estabas perdiendo. Quizás estabas ya tan involucrado en cuestiones, ahí no me hacen esto, ahí no me hacen lo otro, no me visitan, eso no te sirve. Esos son los enemigos. Te empezaste a alejar. La bendición de Dios está en la iglesia, dentro de la iglesia. Así es que regresa, confía en Jesucristo, cree en Él, porque Cristo tiene un plan para ti. Y ese plan involucra a la iglesia. Si aún no asistes regularmente a una iglesia, busca una porque te va a hacer falta. Si no has encontrado una y crees que el Señor te está hablando para estar en este lugar, te decimos bienvenido a casa. Está abierta esta casa para ti, esta familia está para ti, pero sé responsable también tú con la familia. Involúcrate, comprométete, asiste a una iglesia, a una congregación. Tal vez eso es lo que estás necesitando para superar las dudas, para superar los temores, para superar las preguntas que impiden tu crecimiento espiritual. Mire, cuando nosotros salimos de una iglesia en la que nos congregamos, yo por 34 años, y el Señor nos llevó a otra, entonces yo pensé que íbamos a llegar a aquella otra iglesia a hacer muchas cosas, y el Señor nos dijo no. Naranjas, como decía mi papá, de esto nada, se sienta. 3 años pasamos sentados en esa iglesia después de estar 34 activos en otra. Y nunca habíamos conocido al Señor, nunca había sido modificado en nuestras vidas hasta que le permitimos a Él involucrarnos en la iglesia. Empezamos a asistir, empezamos a comprometernos, empezamos a escuchar la palabra, empezamos a ejecutar la palabra en nuestras vidas. Y hasta entonces, después de 34 años en mi vida, el gobierno del Señor Jesús se dio de una vez y para siempre. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia para ti? El cuerpo, la amada, la invencible. La iglesia es la sustentada, la santificada, la limpiada. Con su mano izquierda toma mi cabeza y con su mano derecha me abraza. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Gracias, Cristo. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Cordero precioso, que derramaste tu sangre para que nosotros fuéramos lavados, limpiados y sanados también. Con tu sangre nos limpiaste y con tu aceite nos sanaste.
y abriste el camino para que nosotros pudiéramos accesar al lugar más santo, a la presencia de nuestro Dios. Por tu causa, Señor Jesucristo, somos santos, somos presentados delante del Padre sin mancha y sin arruga. Gracias, Cristo. Gracias por amarnos tanto, por cuidarnos, por protegernos, por alimentarnos, por hacernos crecer. Gracias, Cristo. Gracias por tu iglesia, porque es tu iglesia, porque estos que están a un lado de mí son tus hijos, igual que yo soy tu hija. Gracias, Jesús. ¿Cómo pagarte tanto amor? ¿Cómo resistirme ante tanto amor y ante tanta gracia? Ante tanta misericordia y ante tanta compasión. Gracias, Jesucristo. Cuánto nos amas, Señor Jesús. Gracias por el romance perfecto que tienes para con tu iglesia. Gracias, Cristo. Gracias al novio. Veo que el novio viene. Te veo y te escucho venir desde lejos para ministrarnos, para tener un encuentro con nosotros, para abrazarnos, para besar nuestra frente, para recargarnos en tu pecho, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Jesucristo. Te pedimos perdón. No podemos seguir adelante sin pedirte perdón, sin poder reconocer delante de ti que menospreciamos tu iglesia, que menospreciamos tu novia. Si estás en esta situación, sumérgete en esta oración, en esta ministración. Perdóname. No sabía lo que la iglesia era, que la iglesia es. Perdóname por haber hablado contra ella, por haber dicho, porque salieron de mi boca las palabras que no importaba si no venía a la iglesia, porque tú estabas en todo lugar. Es verdad que estás en todo lugar, pero el lugar que te manifiestas y por quien vas a venir finalmente es por tu iglesia. Perdóname porque pensé y hablé contra mis pastores, contra mis líderes, porque critiqué a mis hermanos, porque me creí superior a ellos. Y hoy tu espíritu me está diciendo que quien está mal soy yo. Porque delante de la presencia del Señor Jesús, que es luz, todo sale a la luz. Nada queda escondido. Y hoy es el tiempo para mí de venir a estar a cuentas delante de ti. Gracias por esta palabra, Señor, tan llena de amor. Y hoy te pido que me recibas en tus brazos. Con tu izquierda tomes mi cabeza y con tu derecha me abraces, me acerques a tu pecho y que yo pueda estar seguro, varón, dile al Señor que pueda estar seguro, que abrazado y recargado en tu